¿Qué tal, Raúl? Después de mucho tiempo. Así es, yo quería comenzar preguntándote por la moción de vacancia de ayer. Creo que es inevitable tocar ese tema que probablemente haya sido el que marcó la agenda política y la agenda de la izquierda, me parece también. ¿Qué te ha parecido estos 37 votos que han significado que se descartó esta moción? Ujú. Mira, no sé si ha sido la agenda política del país y eso también quizá marca una diferencia sobre cómo se aborda el gobierno de Dina Boluarte en el país. Sí considero que 69 personas fallecidas durante el conflicto y la protesta no es un tema menor. No debiera ser visto como algo que puede pasar por agua tibia y que nuestras principales autoridades no respondan, ¿no? Ya pasó con el primer ministro, recuerda que tenía una interpelación supuestamente para responder sobre estos hechos, y el Congreso lo blindó, digamos, no permitió ni siquiera que se produzca la posibilidad de respuestas por parte del señor Otárola. Y ahora ha pasado lo mismo, ¿no? Se impide que la señora Boluarte responda, ¿no? Sobre lo que yo sí creo que es un tema de fondo y que tiene que ver con la legitimidad, ¿no? O sea, yo sé que hay un tema de legalidad. Desde mi perspectiva, como lo he dicho públicamente, tocaba una sucesión constitucional y la señora tiene legalidad para ser la presidenta de la República. Sin embargo, creo que ha perdido y de manera sostenida cualquier tipo de legitimidad para mantenerse en el cargo, ¿no? Y esto tiene que ver con un tema fundamental que es los derechos humanos en el Perú. Ahora, tú has dicho que esto, digamos, nos revela cómo se aborda al gobierno de Dina Boluarte. ¿Te refieres a que con el gobierno de Dina Boluarte se es especialmente permisivo, que, digamos, la fiscalización, tanto de la opinión pública como la del Congreso, son muy laxas? Sí, esa es mi impresión. ¿Por qué crees que son las cosas así? Bueno, porque estamos en un momento particularmente excepcional, ¿no? O sea, mi impresión es que se quiera o no se quiera admitir de manera, si quieres, oral, estamos en una crisis de régimen muy fuerte, Raúl, más allá de los nombres, ¿no? Dina Boluarte, Pedro Castillo, venimos de una especie de maratón de quiebres institucionales, ¿no? O sea, salidas de presidentes, cerrada de Congreso, cambios institucionales muy bruscos, ¿no es cierto? Y pérdida acelerada de la legitimidad y la credibilidad de las principales instituciones del país, ¿no? Entonces, este desplome, como dice Eduardo Bayón, se puede manejar de distintas maneras, ¿no? Una manera es negando el hecho de que estamos ante el peor momento de legitimidad y de credibilidad y tratar de sostener como sea lo que hay, que es mi impresión, que es un poco la fuga que muchos hoy tienen en el país y su manera es tratar de simplemente tocar pues con pincel a la señora Boluarte, ¿no? Creo que esto es un error, porque el desplome está en curso, ¿no? Y entonces creo que la manera sería más bien mirar el problema de fondo y no seguir tratando de meter debajo de la alfombra la tierrita que tenemos en la casa, porque ya tenemos pues una especie de, no sé, pues relleno gigantesco debajo de esa alfombra, ¿no? Ahora, tendría que hacer una autocrítica la izquierda, digamos, democrática que apoyó el gobierno de Pedro Castillo en la medida que tanto Pedro Castillo como Dina Boluarte fueron parte de una fórmula, de la misma fórmula, quiero decir. Mira, yo creo que hay no solamente una, digamos, una autocrítica en relación a cómo es que, digamos, lo que podríamos llamar la izquierda democrática terminó teniendo participación dentro del gobierno de Pedro Castillo, sino habría que analizar cómo es que finalmente la llamada izquierda democrática ha llegado a lo que ha llegado hoy, ¿no? Que prácticamente es inexistente en el país y es una pena. Yo creo que hay figuras muy potentes de lo que uno podría identificar como una izquierda democrática. Mirta Vázquez, que ayer además ha tenido un acto de persecución política en el Congreso, dicho sea de paso, Rocío Silva Santisteban, Indira Wilca, ¿no? Son mujeres potentes, valiosas, que representan una mirada de una izquierda derecho humanista, ¿no es cierto? Democrática, pero que además con justas reivindicaciones de transformación, ¿no es cierto?, de transformación social, de igualdad, en fin, ¿no? Pero claro, son individualidades, Raúl, ¿no es cierto? O sea, son personas que destacan por determinado tipo de posicionamiento, pero no se ha logrado, creo, recuperar la posibilidad de un espacio
político, articulado, que tenga una propuesta para el país, ¿no es cierto?, que sea capaz de tener una crítica seria sobre lo que significa una izquierda más bien autoritaria y además más bien, digamos, negadora de derechos, ¿no es cierto?, de derechos fundamentales para varios sectores de la población, incluidas las mujeres, dicho sea de paso. Ahora, digamos, la lista que has dado dice tanto por los nombres que has mencionado como por los nombres que has omitido, sobre todo por el nombre de Verónica Mendoza. ¿Por qué has omitido el nombre de Verónica Mendoza dentro de esta fórmula de renovación de la izquierda moderna? Bueno, primero porque no es una individualidad, ¿no? Ella sí forma parte de un colectivo, de un partido orgánico, que creo además que en este momento está pasando por un proceso de reestructuración interna. A mí me gustaría oír al Nuevo Perú y a la propia Verónica Mendoza sobre el propio balance que tenemos hoy, ¿no? Creo que también hay mucha persecución sobre su figura, Raúl. Digamos, yo no estuve, no fui parte, ¿no es cierto?, del gobierno del señor Castillo, ni participé públicamente, pero sí, ¿qué quieres que te diga? En el escenario de la segunda vuelta, mi impresión es que ningún tipo de sector de izquierda ni de sector democrático podía apoyar a Keiko Fujimori. Yo sigo creyendo esto. Si la señora Keiko Fujimori hubiera intentado un autogolpe como el que hizo su padre, probablemente hubiera tenido éxito, ¿no? O sea, es decir, mi impresión es que estábamos en un momento muy precario para el país, en una elección de segunda vuelta eh, muy difícil en general, ¿no es cierto? Y para mí sigue siendo válido el decir, bueno, en este escenario no se puede permitir el regreso del fujimorismo al gobierno del país. Y en eso creo que Verónica Mendoza hizo lo que le tocaba hacer, o sea, hizo lo que podía hacer, ¿no? El punto es cómo se enfrenta luego la situación de un gobierno que tienen un conjunto de problemas serios de gestión, porque además no hizo ninguna de las reformas que se prometió, ¿no? O sea, ni la reforma agraria, ni la reforma tributaria, ni la reforma del gas, en fin, hay un conjunto de temas más programáticos, si quieres, que se dejaron de lado, pero también que tuvo además una, digamos, performance vinculada a la corrupción muy seria, ¿no es cierto? Y que entonces no se trata de decir que es una corrupción menor a la de Alan García, no importa, pues corrupción es corrupción, de donde venga, ¿no? Entonces, Pero hay no ahí un solo eso, tema sino que fue complejo. también un gobierno, fue también un gobierno antiderechos, ¿no? O sea, Sí, la claro, o izquierda que gobierna sea, Castillo era una izquierda profundamente conservadora, incluso diría claro. reaccionaria para ciertos aspectos. Claro, pero en alianza con la derecha, Raúl, porque si tú lo pones como si fuera solo la izquierda, tú dices, bueno, qué barbaridad esta izquierda autoritaria, chauvinista, no sé, homofóbica, misógina, que tenía como principal aliado Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, y lo que tú tienes es en el Congreso una alianza conservadora contra el enfoque de género, una alianza conservadora contra la educación sexual integral, una alianza conservadora que hoy ha hegemonizado el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema en general con la ausencia de cualidades democráticas en todas las tendencias políticas en el país. Y eso es parte del problema de deterioro que vivimos hoy, ¿no es cierto? En una sociedad, ojo Raúl, que tiene más del 50% de sus ciudadanas y sus ciudadanos que no se sienten satisfechos con la democracia, que podrían apoyar un golpe de Estado. O sea, que creen que finalmente el Congreso es tan desastre que simplemente pues hay que cerrarlo. ¿No? Entonces, claro, tú comienzas a mirar y dices, bueno, las principales instituciones democráticas en el Perú han perdido legitimidad. Completamente. Ahora, para la izquierda, el 7 de diciembre será, digamos, hoy día además es la efeméride, será una suerte de 5 de abril. En el futuro se la comparará. Mira, yo no voy a disminuir ni la responsabilidad de Pedro Castillo, ni mucho menos la gravedad de su pretensión, ¿ya? Creo que es un error de quienes pasan por agua tibia y pretenden decir que era una declaración política o no sé qué barbaridad con la que intentan justificar lo que fue un intento de golpe de Estado, ¿no es cierto? O sea, la orden fue cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial, intervenir el Ministerio Público. Y quien no quiera enterarse, es bien fácil buscar en YouTube y escuchar el discurso, ¿ya? Porque está clarísimo, en fin, ni siquiera puedes decir que no hay comprensión lectora, o sea, es como 2 más 2. Entonces, es muy claro la pretensión, ¿no es cierto? Y la manera en la que se plantea el hecho. Pero Mm. no puedes pues, comparar el resultado, pues Raúl, del 5 de abril
con el resultado del 7 de diciembre. Es decir, Pedro Castillo tuvo un gobierno tan precario que se refleja en su intento de golpe precarísimo, ¿no? O sea, es decir, no tiene apoyo de nadie, no tiene apoyo de nada, ¿no? O sea, no hay apoyo ni de una clase económica que apoyó a Fujimori, dicho sea de paso, alta, ¿no es cierto?, que estuvo de acuerdo con la barbaridad que planteó Fujimori, no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, los poderes fácticos no estaban detrás de una decisión como esa, y no tenía construida una base social potente realmente de apoyo, aunque sí hay que reconocer que hay por lo menos 40% de la población que estaba de acuerdo con la decisión de Pedro Castillo. Ojo, Sí, y sí. ese es un tema súper delicado a revisar. Pero no es Como comparable al dices, 5 de abril, creo, bueno, Raúl, como hoy dices, que tenemos que mirarlo con seriedad, porque ahí pues tuvimos básicamente un porque quiebre fracasó, ¿no? largo, ¿no? Claro, pero Básicamente fracasó, porque y fracasó. en el otro caso tuvo un éxito que rompe con el Congreso y que luego nos genera lo que yo creo que es hasta hoy una tensión, que es un Congreso constituyente con una constitución que no nace de un proceso democrático y que hoy tiene serios problemas Mm. de legitimidad. Yo estaba hablando la vez pasada con Francisco Iguren, que me dio un dato que me pareció sorprendente. Me dijo que todas las constituciones de nuestro país han sido resultado de procesos, salvo la del 78, han sido resultado de procesos, digamos, no democráticos, de quiebres democráticos, como lo fue la constitución del 93. Ahora, en ese sentido, Marisa, ¿hace falta una nueva constitución? ¿Cuál es tu posición frente a estas voces que reclaman una nueva asamblea constituyente que redacte una nueva constitución que reemplace a la del 93 justamente? Yo estoy de acuerdo, Raúl, lo he dicho siempre, ¿no? O sea, desde que empecé, digamos, mi activismo político, más ciudadano, incluso en la época universitaria, siempre fui parte de quienes vimos la Constitución del 93 como la consolidación de un modelo autoritario, ¿no? Ujú. Pero el tema no es solo un nuevo texto o que se convoque una asamblea, ¿no? El tema de fondo es cómo construimos un nuevo pacto social. Y creo que Sí, eso es lo que hay que empezar a reflexionar, ¿ya? O sea, es ahí, ahí está cómo... justamente el problema, ahí está justamente el problema, porque mi impresión es que las voces que han planteado una nueva constitución en los últimos tiempos desde el Congreso, básicamente están planteando, por una parte, un mecanismo de acopamiento del poder, siguiendo ejemplos como los de Venezuela o Nicaragua, y en el último tiempo un mecanismo de negociación o de dilación de la posibilidad de un adelanto de elecciones. Es decir, lo último que importaba era la Constitución, lo que importaba en realidad era instrumentalizar la posibilidad de una asamblea constituyente para obtener otros fines. Mira, mi impresión es que quienes han votado en contra del adelanto de elecciones lo han hecho porque se quieren quedar en el Congreso y gozar de los privilegios de quedarse en el Congreso. Claro, por eso No digo, la tiene asamblea que ver constituyente con era un que quieran pretexto. una asamblea constituyente o no, ¿ya? O sea, Me están refiero a la izquierda. usando eso Sí te entiendo, para, sí te entiendo. Sí te en entiendo. fin, o sea, Estamos diciendo lo mismo, creo que no me he expresado bien. Me refiero a la izquierda que se opuso al adelanto de elecciones porque planteó que como condición a un adelanto de elecciones tenía que haber un referéndum sobre una asamblea constituyente. A eso me refiero. mira, yo creo que debería haber un referéndum para la Asamblea Constituyente. Creo que es democrático pedir un referéndum para la Asamblea Constituyente porque es consultar. Ni siquiera es imponer la Asamblea, es que haya una urna y tú votes y digas si quieres o no quieres que haya un proceso constituyente para adelante o no, y la gente decidirá si sí o si no. Quienes se niegan a eso, creo que en el fondo tienen un temor al sentir popular y a la voluntad ciudadana expresada en un referéndum. Pero en Pero como todo caso, condición para usarlo un como adelanto excusa de elecciones, para no salir de la crisis en la que estamos, sinceramente, para mí no tiene ninguna justificación. O sea, es decir, la gente se está muriendo. No, no es solamente la protesta, o sea, hay una gran cantidad de peruanos y de peruanas muertas en este conflicto y tenemos que darle una salida porque necesitamos recuperar un mínimo de legitimidad para empezar a discutir, ¿no? O sea, cómo íbamos hacia adelante. Yo creo incluso que el proceso electoral anticipado que se hubiera podido generar sería una especie también de referéndum constituyente, es decir, tú podrás ver también ahí qué cosa se plantea desde la gente que participa. Sí creo que se tendría que lograr, ojalá se lograra un referéndum ya se constituyente, había pero no planteado creo que debería ser Vladimir un... Cerrón, Vladimir Cerrón planteó las elecciones regionales y municipales como una suerte de referéndum, ¿no? Como una elección plebiscitaria que perdió ampliamente su proyecto político.
Sí, dentro de ese pero proyecto que político. tampoco Creo que ganó estaba la ningún nueva Constitución, proyecto, ¿no? no creo que haya ganado un proyecto político contrario a un proceso constituyente y no creo que el señor Cerrón represente, para mí al menos, la Mm, izquierda en el Perú en general y menos aún el sentir de sectores populares mayoritarios, ¿no? Creo que en sí. todo caso es una persona más, nefasta en muchos sentidos, como muchos otros políticos en el país, ¿no? Que tiene una agenda propia que desde mi perspectiva es una agenda subalterna. Sí, todo se quebró justamente cuando comenzaron los coqueteos entre la izquierda democrática y Vladimir Cerrón. Recuerdo ese momento y recuerdo tu voz con claridad denunciando esas negociaciones y esa eventual alianza que no se llegó a concretar en ese momento, pero que a la larga sí se concretó, ¿no? Esa creo que fue un poco tu escisión, tu ruptura con Verónica Mendoza, digamos, abiertamente, lo planteo. No solo la mía, ¿no? Algunas otras personas más, Indira Wilca, También Tania estuvo Indira Pariona, Wilca, ¿no? que Sí, tuvimos la misma posición, ¿no? Las tres no estuvimos de acuerdo, pero también, por ejemplo, tuvimos claridad que en el proceso electoral siguiente, la candidatura que reflejaba una lógica de justicia social con derechos era la candidatura de Verónica Mendoza, ¿no? No construimos una candidatura mm, alternativa ni hicimos ningún tipo de contracampaña, ni nos prestamos como otras personas a un ataque mediático, cuando en realidad sí, pues hay un tema de fondo, de diferencia, si quieres, incluso estratégica, de cómo tendría que haberse enfrentado el escenario político en el país, pero también conscientes de que, digamos, el adversario político es otro, ¿no? O sea, y que ojalá algún día podamos hacerle frente con mucha más inteligencia, digamos, y sobre todo con mucha más capacidad de generar una plataforma que garantice democracia real en el país, ¿no? Y eso supone pues también transformaciones sociales importantes. El tema que nos convocaba, además del análisis de la coyuntura, es la situación de Lomas Costeras, que está resistiéndose al tráfico de tierras y a la minería informal por la acción permanente de los defensores y las defensoras justamente de Lomas, y que está sufriendo ahora un ataque de parte de Serfor, la autoridad forestal del país, que debería más bien encargarse de protegerlas. Mira, es una situación bien delicada, Raúl. Hay, digamos, en el Perú y en Lima, además en particular, porque, digamos, Lima pues es un caos, ¿no? Somos una ciudad que se ha tragado todo, ¿no? Los valles, en fin. Y lo poco que nos queda, digamos, de espacios naturales que pueden dar servicios ecosistémicos a la ciudad de Lima son precisamente las lomas costeras, ¿no? Su defensa, como has dicho, ha estado a cargo de organizaciones de defensores de lomas, se articulan en una plataforma que se llama la Red de Lomas del Perú, que vale la pena seguir, están en redes sociales también, dan mucha información sobre estas acciones, y con ellas y con ellos se logró eh, la identificación y además digamos, el nombramiento de estas lomas como ecosistemas frágiles. Eso fue una tarea titánica, pero se logró, ¿no es cierto? Y luego de ese reconocimiento de los ecosistemas frágiles, se comenzaron a ver herramientas de defensa. ¿Por qué? Porque estos territorios, Raúl, están en el medio del crecimiento urbano, vamos, caótico y salvaje de Lima, ¿no es cierto? Por ejemplo, las lomas de Amancaes están en el corazón de la ciudad, acá está el RIMAC, acá está Independencia, o sea, es decir, la ciudad crece y se traga esta loma, ¿no es cierto? Entonces hay un ejercicio de defensa muy fuerte y hay un tema de tráfico muy grande. San Juan del Lurigancho, en la zona de Mangomarca, por ejemplo, donde hay una compañera, Yovita Barzola, que está ahorita además peleando con un tema de una denuncia fiscal que ha hecho ella contra unos invasores que tienen permisos de Guarochirí, acá ya empiezas a tener los problemas de competencias, por ejemplo, que pelea por defender el sector de Mangomarca que casi está destruido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa? En el año 2018-19, Indira Wilca y yo trabajamos mucho con la red de lomas y se logró sentar a las instituciones, Raúl, porque ¿qué pasa? Mucho de este suelo es suelo público, pero es suelo público pues que nadie defiende, entonces se invade, ¿no es cierto? Y además por invasiones que hay que decir, ya pues no tienen nada de las invasiones heroicas de gestas sociales que existían en el Perú en los años 60, 70, incluso 80. Son tráfico, ¿ya? Son traficantes con plata, con matones de por medio y con muchos recursos, ¿no es cierto? Y alianzas políticas incluso para ir adelante en la ocupación del suelo y luego la venta de estos terrenos, ¿no? Se hizo un protocolo interinstitucional para defender las lomas.
para actuar contra el tráfico, para que la policía actúe en articulación con CERFOR, dicho sea de paso, que es la autoridad, ¿no es cierto?, en esta materia, para iniciar los procesos de desalojo en caso de invasión y para cuidar el proceso de deterioro de la loma. Lo que ha ocurrido es sorprendente, porque se ha sacado a la loma de Caraballo, que es una loma enorme, a la de Amancaes, que es en el RIMAC, y a la de Villa María del Triunfo de la lista de ecosistemas frágiles. Los argumentos de CERFOR, desde mi perspectiva, no tienen ningún sentido. Dicen que se superpone el área de ecosistema frágil con una declaración ambiental especial que se llama Área de Conservación Regional. Es como si tú me dijeras, mira, como está el Manu, ¿no es cierto?, yo le voy a quitar la calificación de bosque a todo lo que no está dentro de la Reserva Natural del Manu. No tiene sentido, pues, Raúl. Hay una parte que es reserva natural, pero el resto sigue siendo bosque. Yo no lo puedo talar como me da la gana, no puedo invadir. O sea, hay un conjunto de cuidados que tengo que tener en ese espacio. Bueno, lo mismo con las lomas, ¿no? O sea, que no esté dentro del área de conservación regional no quiere decir que no es un ecosistema frágil y que no se le tiene que defender. Por el contrario, tiene menos protección y necesita aún más el reconocimiento de ecosistema frágil. Se ha hecho una presión grande. CERFOR ha suspendido el efecto de estas resoluciones y ha creado una mesa de 90 días para evaluar qué cosa va a pasar con esos ecosistemas frágiles. Yo, desde aquí, quiero hacerle una invocación a CERFOR, primero, para que en este grupo se incorpore formalmente a la red de lomas, no como un invitado más, sino como un miembro activo con voz dentro de este espacio de discusión de la situación de las lomas. En segundo lugar, que deje de tener esta lógica de no coordinación con el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente tiene una mesa técnica para protección de lomas costeras. CERFOR no va a esta mesa. No tiene sentido, pues, Raúl. ¿Cómo no va a ir a la discusión con el Ministerio del Ambiente, que justamente está viendo los temas de protección ambiental, ¿no? Y la tercera es decirles que no se trata de excluir, se trata más bien de ver cómo protegemos. Protegemos de invasión vinculada al tráfico de tierra y a la minería ilegal, ¿no? En la zona de Caraballo está todas las zonas también de ladrilleras, canteras que se quieren instalar y que es una guerra enorme, ¿no? Y ahí, como lo ha señalado el Centro Urbes, el área que queda fuera, o sea, porque el área de conservación de la ACR es muy pequeñita, más del 70% de la zona de Loma queda totalmente fuera de ningún tipo de protección. Es un atentado, Raúl, y es algo que ojalá no prospere, porque en realidad pues es simplemente ya tirar la toalla, ¿no? Y decir, bueno, Lima pues que sea un desierto caótico y contaminado y no vamos a hacer absolutamente nada por defender lo poquito que nos queda de reserva ambiental. Muy bien, Marisa Lave, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, ha sido un gusto. Gracias.